bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de un tema que ustedes, querido público, pidieron desde inicio de año. Yo les dije, ya hablamos de Orgullo y Prejuicio en su 15 aniversario hace 5 años en este podcast, pero muchas de ustedes dijeron que hablen de nuevo ahora en el 20 aniversario. Y yo, ¿quién soy para negarles a ustedes sus peticiones? Así que, querido público, estamos aquí de regreso en Adictia Visual para hablar de una película por segunda vez en este podcast. Y vamos a hablar, como ya les dije, de los 20 años de Orgullo y Prejuicio. Así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Ay, pues estoy súper contenta. Muchísimas gracias por invitarme, porque la verdad estoy viviendo el sueño de hablar de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, y la verdad yo no estuve hace 5 años, pero es la oportunidad que estaba yo esperando. Entonces, muy, muy contenta y muy agradecida de estar en este espacio una vez más. No, muchísimas gracias a ti por venir. Y la verdad es que, o sea, creo que hace 5 años no hubo un reestreno así en cines, al menos de que yo me acuerde. Y en esta ocasión que sí hubo como un reestreno oficial, porque hasta hubo póster nuevo y toda la cosa. Yo sí fui a verla al cine, tú también fuiste a verla al cine. Y la verdad es que qué experiencia es esta película en el cine. O sea, si de por sí se me pone la piel chinita siempre que la veo en televisión, en el cine, ay, no, es otra cosa, la verdad, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita. Yo hace 20 años no la pude ver en el cine. Creo que ya por ahí había platicado en algún espacio que mi familia no es de ir al cine. Entonces yo, la verdad, me perdí de muchos grandes acontecimientos cinematográficos en mi infancia, adolescencia. Y esta es una película que yo ya vi en televisión. Y la verdad es que soy fan de Jane Austen. He leído la mayoría de sus novelas. He visto, sorprendentemente, creo que la mayoría de las adaptaciones de sus novelas, y esta es mi favorita. Entonces, verla en el cine, el efecto que tuvo, la manera en que ha envejecido, entre comillas, ¿no? Porque me parece que no ha envejecido, y al contrario, ¿no? Ha traído a un nuevo público, y ver la reacción de la gente en el cine a mí me pareció maravilloso. Yay, no, pues justamente de eso hablaremos ahorita más adelante en el podcast y wow, no, verla por primera vez en el cine, qué cool, qué cool. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más a fondo porque bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, ya saben, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues antes de hablar de esta maravillosa película, sí, porque es maravillosa, o sea, para que se hable 2 veces de la misma película en Adictia Visual, es por algo, querido público, es por algo. Así que, bueno, querido público, pues antes, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrea, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Sí, bueno, pues ya sé que uno está condenado a repetirse varias veces. Luché aquí, como diría el personaje del señor Darcy, en contra de todo para poder hablar, ¿no? En esta ocasión, o más bien no hablar de Lady Gaga en esta ocasión. Pero la verdad es que ha sido imposible, considerando las últimas semanas en donde, pues, además de su visita a México, ¿no? Y con esta gira que anunció de su último disco, Mayhem, pues a raíz de pues el debut, ¿no? O la primera presentación que hizo en Coachella hace unas semanas, llega a México. Tuve la oportunidad de ir a los dos conciertos de la Ciudad de México, bueno, ya hace 2 fines de semana, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue la primera vez que la pude ver, y creo que muchos en México vivimos, ¿no? Esa bonita experiencia. Ya tenía 13 años de no venir, entonces muchos que crecimos, ¿no? Nuestra
adolescencia y juventud, ¿no? Con la música de Lady Gaga, pues ha sido toda una experiencia el poder estar presente en este concierto y sobre todo este fin de semana lo traigo a colación en mi Salvando lo que amamos, porque pues además no tuvo esta presentación histórica en Copacabana, en la playa de Copacabana en Río, en Brasil, y pues la noticia es que están las cifras oficiales entre 2.100.000 personas a 2.5 millones de asistentes que tuvo en esta presentación de Mayhem in the Beach, le pusieron. Y a pesar de que muchos ya conocíamos, o pues ya los que estuvimos en México presentes en los conciertos, sabíamos cuál era el concepto, más o menos el set list, ¿no? Conocíamos muchas de las cosas que traía como sorpresa, ¿no? Parte de esta propuesta, pues me imagino que toda la gente que estuvo en Brasil, vivirla, a lo mejor aunque no estuvieron cerca del escenario, sino a través de pantallas ahí en la playa, el ambiente y todo cómo se dio, la forma en que coreaban las canciones, llegaba a un punto que se escuchaban más que la misma Lady Gaga. Todo eso me pareció súper bonito. Creo que además estamos ante un evento histórico de una mujer que rompe un récord y muy importante, ¿no? En términos de, es la primera mujer que hace una presentación abierta así con esta cantidad de asistentes, el que Lady Gaga siempre transmita estos mensajes, yo ya los he comentado, ¿no? De inclusión, de amor propio, de salud mental, todo lo que ha representado para la comunidad LGTB, o sea, todo eso verlo en conjunto, ¿no? Con esta propuesta y siempre levantándose, ¿no? De la crítica, de los malos momentos que todos los artistas han tenido, ¿no? Sin embargo, siempre está constantemente la lucha de las mujeres artistas por esta innovación, por reinventarse, por tener siempre la delantera, ¿no? O sea, siempre hay como este escenario súper fuerte y crítico contra las mujeres, cantantes, no artistas en general, y me encanta ver en este caso a Lady Gaga pues muy posicionada ahorita en todas las conversaciones y en redes sociales. Y lo único que sí a mí me gustaría hacer como un súper énfasis es, y me parece que eso es como algo que de repente me tira, ¿no? Me da tristeza que todavía haya personas que pongan a una mujer contra una mujer, siempre desmotivando, desvalorizando, ¿no? Lo que han conseguido y estas comparaciones muy fuera de lugar desde mi perspectiva que hay actualmente, ¿no? Sobre lo que ha hecho Madonna, lo que ha hecho Lady Gaga, lo que hace Katy Perry, ¿no? Que justamente ahorita todos estos días han estado constantemente pues muchos ataques, ¿no? Entre sus fans y entre la gente en general, que a mí me parece que no pasa realmente entre los hombres, que es algo mucho de una cultura machista mundial, en donde en primero siempre está criticar a la mujer, y lo he dicho, ¿no? En el caso de Madonna, que porque ya envejeció, ya no debería cantar, ya no debería hacer nada porque se ve mal, ¿no? Cuando realmente es espectacular lo que ella hace justamente a su edad y con el ícono que es y por las décadas que lo ha hecho, ¿no? Entonces, el estar comparando, siempre poniéndola en contra de Lady Gaga, poniéndola en contra de otras artistas, otras cantantes que están haciendo su propio camino y que además reconocen el valor que siempre ha tenido Madonna para todas ellas, ¿no? Por ser quien es y por haber impulsado la carrera de muchas de ellas, ¿no? De ser este símbolo de admiración y respeto. Creo que nosotros como audiencias no deberíamos tomar ese partido, sino más bien siempre aplaudir y luchar porque las mujeres sigan teniendo muchos más espacios, que sigan siendo más reconocidas. Y yo creo que una cosa es nuestro gusto propio, me puede gustar o no un artista, un género o un estilo, pero creo que lo importante es el respeto, ¿no? Y eso a mí me molesta, ¿no? Y me tira, ¿no? Un poco porque es lo que he visto, ¿no? Sí, a gente disfrutando del concierto tanto como yo, de las presentaciones de Lady Gaga, pero también mucho esta lucha de egos, de odio entre lo que ha hecho Katy Perry, porque se presentó al mismo tiempo que Gaga en México, comparaciones, y luego comparaciones de lo que acaba de hacer Lady Gaga en Copacabana con lo que hizo Madonna el año pasado en Copacabana, ¿no? En vez de aplaudir que haya dos mujeres que están llegando a más de 1 millón de asistentes en sus shows,
es siempre tirar como todo este odio. Entonces, quedémonos con lo positivo, sigamos disfrutando de estos eventos, de estas mujeres que rompen barreras y que nos tienen una propuesta increíble, y dejémonos como de esas discusiones que no aportan realmente a nada, ¿no? Entonces, ese sería mi salvando lo que amamos, que es como un 2 por 1 entre Lady Gaga y un comentario al no hate entre mujeres, por favor. Amén, amén. Salvemos lo que amamos definitivamente. Y sí, como dices al final del día, o sea, creo que por ejemplo cuando vino Madonna aquí a México, yo la fui a ver, no, o sea, porque, no tanto porque me encante Madonna, no tengo como sus canciones en loop, o sea, sí las tengo, pero no en loop. Pero yo sabía que es un icono y que hay que verla alguna vez en la vida, y siento que con Lady Gaga es lo mismo. Y como dices, al final del día vemos mujeres hacer su performance, hacer su arte y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y qué más que disfrutar eso? O sea, ¿por qué empezar a comparar? O sea, ni que hubieran sido Olivia Rodrigo, que trajo un show súper chafa. Si quieren comparen, no hablando mal de Olivia Rodrigo, nada más diciendo que trajo un show menor al que siempre trae, pero aún así, o sea, por ejemplo, como dices, es que no, sí hay que exigir, pero no hay que hablar mal. O sea, una cosa es exigir algo, en el caso, por ejemplo, de Olivia Rodrigo, pero otra cosa es decir que apesta, que qué horrible. No, o sea, para mí incluso fue un gran show el de Olivia Rodrigo, nada más que sí hubiera estado bien que hubiera traído un poquito más de producción. Pero bueno, regresando a Lady Gaga y a Madonna, en general, o sea, Lady Gaga me han salido los clips de ella los clips de ella cantando todas estas canciones icónicas allá en Brasil. Y wow, o sea, no, 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 ha sido una locura, definitivamente no, no me imagino eso en México, creo que es algo muy de Brasil, así como es algo muy de México los conciertos que pasaron aquí con ella. Entonces, creo que cada país tiene su manera de expresar amor, su manera de expresar ese gusto, y las oportunidades también fueron diferentes. El concierto de Brasil fue gratis, el de aquí en México costó bastante dinero, se acabaron los boletos muy rápido, yo por ejemplo yo no alcancé. Entonces al final del día creo que como dices, es comparar situaciones, personas, momentos muy diferentes nunca es bueno. Mejor nada más salvemos lo que amamos y disfrutemos y agradezcamos y celebremos a nuestras artistas y a lo que podemos tener en nuestras manos y lo que nos pueden dar también en el momento. Entonces, 10 de 10, Lady Gaga, increíble. La verdad es que se ha robado el foco de atención estas últimas semanas. Y sí, también Katy Perry también me salió bastante porque sí trajo un show cañón, ¿no? O sea, hasta estaba la broma en TikTok de que yo no fui al concierto y hasta yo siento que le debo dinero porque estuvo loquísimo. Así que muy bien, me parece muy bien. Salvemos lo que amamos, apoyemos a nuestras cantantes y no las enfrentemos entre sí, porque ese no es el chiste es disfrutarlas. Así que, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, por traer esta reflexión y por traer una vez más a Lady Gaga, Adictia Visual. Claro que sí. Pues bueno, querido público, ha llegado el momento. Ha llegado el momento que estábamos esperando desde hace meses, porque, querido público, vamos a hablar de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Y es que, bueno, querido público, ya hace varios meses, no se los había traído, salió Lewis Hamilton en la portada de Vogue, junto con 3 más personas en la portada, porque ya les había yo dicho que Lewis Hamilton iba a estar en el Met Gala, iba a ser un co-chair, o sea, como un co-organizador de la Met Gala de este año. Y pues Vogue en ese entonces les hizo una portada con una entrevista a él y a sus otros co-chairs, donde pues básicamente hablaban un poco del tema de la Met Gala, de en qué se estaba enfocando Lewis Hamilton. También tuvo una entrevista un poco acerca de él, de la Fórmula 1, etc, etc. Y bueno, hoy, querido público, lunes 5 de mayo, fue la Met Gala, y si bien ya en la portada de Vogue nos había dado Lewis Hamilton una probadita del tema del Met Gala, ahora ya fue y hubo looks espectaculares, no lo voy a negar. Creo que ha sido una de las mejores Met Galas de
desde hace muchos años, al menos siento que se entendió mejor el tema. Pero Lewis Hamilton, I mean, wow, o sea, amé, amé, amé. Su look fue hermoso, ahí lo van a estar viendo. Si no es que en mi Twitter literalmente no he retuiteado nada en todo el día más que eso. Pero si no, lo van a ver ahí en Observando lo que amamos. Porque Lewis Hamilton dice que desde el momento que escuchó el tema del año de la Met Gala, él quería trabajar con Grace Wales Bonner, que es básicamente una diseñadora londinense que se enfoca en traje, en ropa deportiva y en sastrería y en sastrería. Pues ella es muy aclamada, o sea, estoy viendo que tiene varios premios y reconocimientos. Es hija de una madre inglesa y de un padre jamaiquino. Entonces también Lewis Hamilton, ya saben, a él le gusta mucho apoyar también talentos que no sean los de siempre, blancos, hombres, etc. Entonces él eligió a esta gran diseñadora para que le hiciera su traje y dice que pues básicamente tomó meses en hacer el desarrollar el traje que él se puso, que todos los detalles fueron muy considerados, que hubo una gran investigación y emoción detrás del significado del traje, que es más que un traje, es una historia ancestral, que es básicamente tiene mucho estilo, es espiritual y pues le agradeció mucho a Grace básicamente que se lo haya hecho. Les voy a decir nada más aquí, dijo Lewis Hamilton, es difícil expresar con palabras lo que significa coprescindir la gala del Met este año. El tema de este año habla de realeza, espiritualidad y el poder sagrado del adorno. Materiales como el marfil y los cauries no solo son hermosos, llevan consigo la memoria ancestral. Son símbolos de identidad, protección y reverencia. Estoy profundamente agradecido con el Costume Institute del Met, con Grace Wales Bonner, con los increíbles copresidentes y con todos los que continúan honrando el legado del Black Dandy. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido elegantes y ahora se nos ve. Eso fue lo que puso en su Instagram sobre esto. Y pues, ¿qué usó Lewis Hamilton? Bueno, pues Wales Bonner le confeccionó un traje color marfil con una chaqueta corta, pantalones de cintura alta, con una franja estilo smoking, faldones y una pajarita blanca, junto con una banda bordada color marfil que colgaba de su cintura. Tenía puesta una boina de Steve Jones Millennium y dice, reunimos una variedad de influencias desde las pinturas de Berkeley Hendricks hasta la vestimenta espiritual afroamericana y algunas de las señas artesanales de la marca. Cuenta Wales a Vogue. Hay historias contadas a través de los adornos con joyas y detalles especiales, con simbolismo y motivos de flores de boab y materiales naturales como conchas kauri y botones de nácar. Así que, no, la verdad, sí se la voló Lewis Hamilton, qué bonito, a mí me gustó muchísimo su traje, se ve increíble, y pues nada, o sea, Lewis Hamilton ayer, sí, tal vez, bueno, este fin de semana tal vez no le fue de lo mejor en Miami, definitivamente, pero hoy estuvo definitivamente rompiendo todo en el Met Gala, que por cierto el tema de este año se llamó Superfine Tailoring Black Style, que básicamente se enfocó en la sastrería negra y, o sea, o de estilo de hombres afroamericanos o negros o africanos. Entonces estuvo muy interesante, la verdad, a mí sí me gustó mucho. Que, bueno, en español lo traducen como súper fino, el arte de la sastrería en el dandismo negro. Esa es la traducción oficial. Así que, ay, no sé, Lewis Hamilton es increíble. Lo amo tanto y qué bonito, la verdad. Y pues como siempre, a mí lo que me encanta de Lewis Hamilton es que ya saben, tiene todo lo que hace, está enfocado no solo a levantar a otra gente, a ponerle el spotlight, a que vean a otra gente que él considera importantes, a darle oportunidades a otras personas, sino que también todo lo que tiene y todo lo que hace siempre lo piensa de la manera en cómo va a ser el legado de lo que muestre, cuál es el significado de lo que muestra, porque él sabe que la moda es más allá de ropa, es acerca de, como decía él,
tiene un significado, un simbolismo y un legado. Y pues nada, o sea, me gusta mucho cómo Lewis Hamilton nos ha enseñado eso, o al menos a mí personalmente. Tal vez crecí yo un poco mi ojo estilístico de moda poco a poco gracias a Lewis Hamilton en cierta forma, con el paso de los años, mientras él se abría paso en la Fórmula 1 para expresarse como él quería a través de la ropa, pues nos fue enseñando eso, que la ropa va más allá de simplemente algo que nos ponemos el día a día, o más bien, o que puede ir más allá también de eso. Entonces, no sé, amé a Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Es tan increíble, qué bonito estaba. Y qué padre, qué gran Met Gala. Así que, nada, Lewis Hamilton rompiendo todo en esta vida. Más grande que la Fórmula 1. Así que, ya con eso, querido público, vámonos ya a hablar del tema del día de hoy. Ay, porque si no, qué película vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, querido público, pues vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar del 20 aniversario de Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice. Esta película se reestrenó en cines este fin de semana. La verdad es que si nos están escuchando el lunes todavía la pueden alcanzar, pero pues este tipo de estrenos, pues ya saben, solo duran una semana, pero pues por eso les avisé desde la anterior semana que la fueran a ver, pero bueno, espero que la hayan podido disfrutar en cines nuevamente. Y pues como les estaba diciendo al inicio de este podcast, de esta película hablamos hace 5 años, bueno, aquí dice 4 años, entonces tal vez fue hace 4 años, no lo sé, probablemente fue en 5, pero bueno, el punto es que hablamos de ella en el podcast 38, en su 15 aniversario. Y la verdad estuve escuchando el podcast y fue un programa bastante completo porque hablamos de la novela, hablamos de la película y hablamos de otras adaptaciones que se han hecho de esta. Entonces, si gustan escuchar como un poco más a detalle todo eso, vayan ahí al podcast 38 donde estuve hablando con Carol, con Blanca, con Gina y con Valeria. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante ese podcast. Ahora, en esta ocasión, en este 20 aniversario, vamos a hablar más con los feels, vamos a hablar más desde nuestro corazón, de lo que sentimos al ver esta película, cómo ha envejecido después de 20 años, cómo ha envejecido después de 5 años de que hablamos de ella aquí en el podcast. Y pues sí, va a ser mucho más así que obviamente se va a hablar con spoilers, por si no la han visto. Pero bueno, así que, querido público, vámonos a hablar ya de esta película. It's like we were in love. Or like we didn't exist. We went somewhere really beautiful together. You screamed when you hit the winner. Never heard anything like it before. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar del 20 aniversario de Orgullo y Prejuicio, esta película que como les digo, se estrenó hace 20 años. Esta película está dirigida por Joe Wright, que por cierto en Letterboxd, justamente por el 20 aniversario, le hicieron una entrevista donde estuvo hablando de varios detalles de la película. La verdad siempre ha sido bastante interesante ver cómo... Un poco creo que el sentimiento es que parece ser que Joe Wright es como, hice esta película y chido, ¿no? O sea, como que él no creo que la considere como uno de sus grandes logros, pero la verdad es que para muchas personas, para mí incluyéndome, es uno de los mejores logros. Yo creo que va a ser el mejor logro de Joe Wright, la verdad. Atonement me gusta mucho, pero bueno, me gustó cuando la vi, pero la verdad es súper triste, entonces no es una película que quiera seguir viendo. Ana Karenina igual. Y ya lo demás, sinceramente, creo que ya no lo vi. Yo no vi Cyrano y tampoco vi Hannah. Creo que sí vi Hannah, pero no me acuerdo. Ya no vi Pan, ya no vi The Darkest Tower. Entonces, no sé, para mí, querido... no, Darkest Tower sí la vi, de hecho, pero bueno.
Para mí, querido Joe Wright, esta es la película que vas a dejar en el legado de todas las girlies, porque, híjole, qué buena película. Y es que justamente estábamos hablando de cómo tuvimos la oportunidad de irla a ver al cine. Y sinceramente, yo quería verla con gente. Pero al final del día no se me acomodó el horario para ir a ver más tarde y tuve que ir temprano. Entonces, la verdad, literalmente solo era una chica y yo. Estábamos dos personas en la sala. y, y a pesar de que éramos dos personas, sí escuchaba yo sus risas, como, y así, o sea, la verdad es que a pesar de que nada más fuimos ella y yo, me gusta mucho tener esta experiencia con otras personas que disfrutan esta película, que no sé si la estaba viendo ella por primera vez, pero al menos sé que la estaba disfrutando y sé que la disfrutó mucho porque aplaudimos al final, obviamente, para yo creo que el entretenimiento del chico de Cinemex. pero, ay, no sé, o sea, querido público, esta peli neta no envejece. O sea, ahorita lo diré Andrea, pero 20 años después de su estreno, o sea, sigo viendo esta película y me da mucho sentimiento. O sea, ya les dije, en este podcast vamos a hablar más con los sentimientos, con los feels. Y no sé, o sea, cada vez que veo, o sea, que empieza la película con esa increíble música y empiezan esos planos secuencias, este color súper vivo que ya no vemos en las películas de ahora, donde hay una calidez inmediata en la imagen, una película que está filmada, no está grabada, está filmada en cine. Y que, ay, no sé, o sea, la música que es de Dario Marianelli, ay, no sé, querido público, les juro que me la pasé como toda la película con una lágrima en el ojo, o sea, no era como porque estuviera yo llorando por la película, sino porque la película en serio me trae mucha felicidad, o sea, realmente es una de mis comfort movies. Y creo que cada plano, cada actuación, cada movimiento, cada sonrisa, cada mirada, cada toque con manos le llama a mi alma. No sé, me gusta muchísimo esta película. Me gusta ya tanto que no sé por qué me había negado, pero ya la puse en mis 4 favoritas de Letterboxd. Se tuvo que ir persona, lo siento, Berman. Y tuve que sacar una pareja tóxica para poner una pareja sana en ese, en ese bonito las 4 favoritas. Pero híjole, no sé, Andrea, tú si compartes este sentimiento conmigo, pero no sé, para mí ver Orgullo y Prejuicio es mi comfort movie, pero siento que a veces es más que eso. O sea, sí, sí, 100%, este sí es un abrazo a mi corazón. Sí, yo estoy exactamente igual. Creo que con el tiempo para mí esta película se ha vuelto cada vez más importante, ¿no? Es una película igual, comfort movie, a la que recurro siempre y que además en el momento en que la veo que la están pasando en cualquier canal, le dejo, pues, o sea, ya sé qué va a pasar, ya me sé los diálogos, pero cada vez que la veo es prácticamente la misma emoción. Claramente no puede ser la misma que la primera vez que la ves, porque cuando la ves por primera vez, pues siempre va a ser esa experiencia de primera vez, pero puedo decir que cada vez que la veo me emociona mucho, ¿no? Entonces, para mí también se ha vuelto una película de mis favoritas de la vida. Creo que además es una muy buena adaptación porque si bien es fiel al libro, creo que también tiene un toque, como decía Edith, muy cálido. Está filmada, se sienten los colores, o sea, estás viendo la película y claramente por eso no envejece, ¿no? Porque yo igual fui al cine pensando en que a lo mejor ya había envejecido y no, o sea, los colores, las texturas, la música, ¿no? Todo lo que te evoca la película, a pesar de que pues sí es una película de época de 1800, creo que se siente muy cercana, ¿no? Y creo que además entre las adaptaciones es la adaptación que supo equilibrar mejor y aún así cargarse mucho más al aspecto romántico, ¿no? Y nos metió unos detalles maravillosos que nos ha permitido conectar y disfrutar cada vez más, ¿no? Creo que justo lo que hace John Wright
es ponerle un estilo, una pizca de diferente a lo que muchas otras adaptaciones hicieron, que eran mucho más sobrias. Y él, a través de estos planos secuencias, ¿no? De estos elementos narrativos, a través de esta música, a través del elenco, a través de darle a libertad, ¿no? Al elenco de expresarse mucho más de forma mucho más natural, nos han hecho que justo esos momentos como el de tocar una mano nos ponga de una manera muy emocional a las mujeres, y creo que también algunos hombres lo disfrutan, ¿eh? En mi caso, yo sí me organicé con algunas amigas para ir a verla. Era una experiencia bonita, a mí sí me llamaba la atención vivir, pues, con amigas o con gente en la sala, como dice Edith, a veces uno no se acomoda, pero bueno, por suerte nos tocó ir en miércoles en la noche, entonces la sala estaba prácticamente llena, a pesar de que no había muchas funciones ese día, los demás días ya se veía como que con mayor número de funciones y más cines. La verdad es que justo es eso, ¿no? La gente ya se sabe los diálogos, la gente ya sabe la historia, la mayoría, yo me imagino, porque respondía justamente en las escenas que ya sabíamos que todas íbamos a responder, ya sea reírnos porque tiene este toque de comedia, ya sea suspirar en estos momentos de romance, ¿no? O de ciertas muestras de afecto, o incluso, pues, esta risita nerviosa que tenemos, ¿no? De repente en estos momentos de timidez, de nerviosismo, de ansiedad. Entonces, fue una experiencia muy bonita. La verdad es que no me arrepiento, creo que me volvería a ir. La verdad ya no tuve oportunidad de volverlo a hacer. Estaba yo considerándolo ir de nuevo, porque sí es una de mis películas favoritas de la vida. Jane Austen para mí es una gran autora. La mayoría de sus novelas, si bien toca temas recurrentes y siempre tenemos a esta protagonista femenina, pues fuerte y hasta cierto punto adelantada a su época, algunas con ciertas variaciones, no todas son tan estelares. Creo que además la película llega, o el aniversario de esta película llega justo en su natalicio, ¿no? De Jane Austen. Este año vamos a celebrar pues los 200 años del nacimiento de esta autora, y la verdad es que hasta se siente bonito porque ahorita mucha gente va a recurrir a materiales de Jane Austen, incluso me dieron ganas de releer los libros, o sea, ha sido, pues, una semana muy bonita en ese aspecto de recordar, todo lo que sentí la primera vez que la vi, cada vez que la he visto, y ahora con esta experiencia en el cine, vale muchísimo la pena hablar de esta película, no importa cada 5 años, porque siento que desde la perspectiva de la apreciación cinematográfica siempre habrá muchas cosas que decir, desde la apreciación literaria, e incluso, pues, ahora, ¿no? Que estamos hablando desde el corazón, ¿no? Desde este sentimiento que nos evoca la película. Creo que no me equivoco al decir que cada vez ha crecido mucho más el fandom, ya casi, casi un fandom, o de seguidoras, seguidores de esta película en particular, ¿no? Hay gente que no ha leído un libro de Jane Austen, que no conocen las demás historias, ¿no? Pero que se volvieron fans de Orgullo y Prejuicio y que la ven, ¿no? Así como narramos Edith y yo, cada cierto tiempo. Muchas de otras personas lo están haciendo, ¿no? Yo tengo amigas que lo hacen, tengo familia que lo hace, y que ya se ha vuelto una película imperdible, ¿no? De hecho, por ahí me parece que había un récord de Netflix de una señora chilena que la había visto como 250 veces en un año. No creo llegar a ese extremo, pero sí, o Es sea, casi me una dio vez mucho por gusto ver día, también oye. a... Ajá, claro, o sea, verla a diario, casi, casi. Por ahí vi jovencitas, también adolescentes, y me pareció muy bonito. O sea, creo que ha sido toda una bonita experiencia este reestreno en cines a propósito de este 20 aniversario y a propósito de los 200 años del natalicio de Jane Austen. Ay, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que ay, la sensación también cuando yo vi la película ahora en el cine
O sea, creo que lo usamos de broma, pero eso de que ya no se hacen las películas como antes, definitivamente creo que eso aplica aquí, porque incluso desde la cinematografía, o sea, la forma en que está filmada a mí me parece extraordinaria. O sea, siempre que la veo, en serio que me sorprendo. Y me sorprendo de la misma forma que cuando vemos, no sé, películas de Tarkovsky o Kurosawa y así, porque es realmente casi sientes que estás en un documental. En el aspecto de que, sobre todo donde hay mucha gente, y me refiero no solo a las fiestas, sino por ejemplo cuando está toda la familia comiendo, que están todas las hermanas, más los padres, más no sé, el señor Collins, etc. Siento que realmente el director les dijo como, a ver, van a comer, van a convivir, van a hacer esto, y yo voy a estar grabando a su alrededor y a ver qué sale, ¿no? Porque hay ciertas interacciones, ciertas caras de ciertas personas, la forma en que están reaccionando ante otras, que se siente demasiado natural, se siente bien bonito y pareciera que estamos literalmente viendo un momento íntimo en las vidas de unas personas que vivieron hace pues ya, pues sí, como ya decías, 200 años literalmente. Entonces, realmente creo que la película ya a veces parece ser que ya no se filma así, de esta forma tan íntima y a la vez tan espontánea, pero que al final del día todo está fríamente calculado. Digo, ya lo mencionamos en su momento, pero lo tengo que volver a mencionar. O sea, creo que el momento más planeado es ese plano secuencia en la fiesta donde Darcy le va a pedir por primera vez a Elizabeth que bailen. Creo que ese plano secuencia es el más deliberado en el aspecto de que hay muchos cues donde vemos como, esta persona tiene que reaccionar de esta forma, esta persona tiene que decir esto cuando la cámara esté así, esta persona tiene... O sea, creo que ese es el como más ensayado o que se podría sentir más ensayado a un ojo experto, a un ojo de alguien que sabe qué está buscando. Y aún así se siente bien hermoso. O sea, creo que es una película que también se da mucho al rewatch porque creo que cada vez empiezas a ver más detalles que no habías visto antes. Y eso es como súper raro. O sea, eso es súper raro ya. Bueno, no súper raro, digo, hemos hablado aquí muy bien de muchas películas, definitivamente. Pero creo que este tipo de películas donde dentro de la misma escena, donde dentro del mismo cuadro, estás viendo cómo pasan varias cosas. O sea, creo que a mí mi momento favorito de toda esa secuencia es cuando Darcy pasa atrás de Elizabeth sin que ella lo vea. O sea, que se ve que él la está stalkeando, pero de forma discreta y ella pues obviamente no se está dando cuenta porque está buscando ay, ¿cómo se llama? El soldado, Wickham. Wickham, Wickham, ajá, Wickham. sí. Entonces es bien bonito porque siento que a pesar de que en la película tenemos 100% el punto de vista de Lizzie, creo que tenemos pequeños vistazos también al punto de vista de Darcy. Y estos vistazos trascienden justamente en segundos planos, en pequeños momentos de interacciones, y vamos viendo un poco cómo él también reacciona, a pesar de que nuestra narrativa está un poco contaminada por la vista subjetiva de Elizabeth. Bueno, rápidamente en el chat, saludos a Jessica, que está aquí, que desde Twitter me estaba escribiendo que estaba muy emocionada que habláramos de nuevo de Orgullo y Prejuicio en su 20 aniversario, así que muchas gracias por acompañarnos. Dice que es maravilloso ese plano secuencia, que también lo amo, y que bueno, ya llegó a la misa del día de hoy, así que gracias por acompañarnos y gracias por pedir el programa también. Saludos a Héctor, que está pidiendo que hablemos de Thunderbolts. No va a pasar, Héctor, lo siento mucho. Y aparte no va a ser esto, necesitamos varias personas que nos lo pidan. Y también saludos a Marsalis21. Pero bueno, pues no sé, Andrea, ¿tú qué opinas de todo esto? A mí la verdad es que este plano secuencia es maravilloso, pero creo que la película se construye justamente de todos estos elementos cinematográficos en conjunto con lo narrativo,
¿no? Que hacen que la adaptación sea tan buena. Justo lo que mencionabas es que esta escena del plano secuencia, que vaya, se repite un poco si lo analizamos en toda la dinámica familiar, ¿no? Pero justamente en ese plano secuencia vemos todo lo que pasa en la fiesta, ¿no? Y en minutos podemos entender lo que podría haber pasado durante horas, ¿no? Y la relevancia que tiene para entender a sus personajes. Está Lizzie buscando a este Wickham, Darcy así como justamente armándose de valor para invitarla a bailar, ¿no? Está este Collins, el primo, ahí buscando a Lizzie también, ¿no? Y además luego saludar al señor Darcy. O sea, vemos al señor Bingley, bueno, con Jane, ¿no? Entonces, la familia, cómo se comporta, ¿no? Y que eso se vuelve relevante más adelante de todo, ¿no? De cómo está la mamá, ¿no? Ya, este, echando las campanas al viento de que su hija sí se va a casar, ¿no? Con Bingley, el papá cuidando a la hija Mary, ¿no? Que los avergüenza ahí tocando el piano de manera un poco imprudente en la fiesta, las dos chicas de la familia que también, pues se comportan como adolescentes disfrutando de una fiesta, ¿no? Entonces, justamente ese plano secuencia es súper sutil, es muy bonito, ¿no? Muy divertido y termina justo bueno, parte en este baile, ¿no? Que tienen Darcy con Lizzie, en donde ella incluso es muy desafiante, ¿no? Ella está muy en este entendido de que no sabe cómo le aceptó el baile, ¿no? Porque ella también había jurado que no iba a bailar con él. Este, pero esta interacción, ella tratando de ser políticamente correcta, ¿no? Con su conversación, pero después viendo cómo escala un poquito de tono, ella es como muy, pues, altanera hasta cierto punto, ¿no? Le mantiene la mirada, lo desafía un poco, ¿no? Y entonces vamos viendo justamente la transformación de este Darcy, que desde mi perspectiva lo ha hecho para muchas y también para mí, el mejor Darcy de las adaptaciones, ¿no? Porque es un Darcy que, que va cambiando a lo largo de la película, ¿no? No es el mismo que empieza, el mismo que termina, y nos van dejando ver mucho de él a través de todas estas sutilezas. Entonces, cuando uno empieza a seguir, ¿no? Si bien, como mencioné, Edith, todo está desde la perspectiva de Lizzie, la verdad es que el papel que desempeña Darcy con estos pocos, bueno, con estas pocas palabras, al ser un hombre tan introvertido, poco sociable, lo vamos desenmascarando un poquito, ¿no? Y al igual que la protagonista, dejamos ese prejuicio que le tenemos al inicio para descubrir al verdadero hombre que puede ser, ¿no? Que puede ser porque sí se transforma, ¿no? Sí es un personaje que cambia a lo largo de la película. Entonces, a mí, esos aspectos que cuida el guión y que cuida John Wright como director y todo lo que él va metiendo, ¿no? Me pareció maravilloso. Creo que esta dinámica tan cálida se consigue y como dicen, creo que ya no filman así, ¿no? Y hay veces que hace falta eso, comprender un poco más y saber cómo trabajar con sus actores, porque tenía un elenco muy joven, vaya, la película lo refleja, ¿no? La época es así, ¿no? Tenemos una protagonista de 20 años, con hermanas de 16, ¿no? 18, un protagonista hombre de 28, 29 años, ¿no? Entendiendo ese contexto, el director se enfocó en tener actores en esos rangos de edad y también tenía mucho novato. Entonces, lo que le permitió a él fue tenerlos en este círculo, ¿no? Que formaran verdaderamente un vínculo familiar, ¿no? Que tuvieran estas dinámicas en esta casa donde grababan, que era la casa de la familia Bennett. Pues estuvieron 3 semanas ensayando, conviviendo, jugando, disfrutando, se la pasaban pues echando relajo, ¿no? Jugando a las escondidillas, o sea, haciendo cosas que le permitió tener esa naturalidad, ¿no? Que hay en la película, en esa dinámica familiar, que a pesar de ser una familia en una circunstancia muy complicada, que no lo refuerza tanto la película, porque, insisto, ¿no? Se enfoca mucho más en el tema del romance,
pues estaban viviendo en este contexto súper difícil para las mujeres, en donde se tenían que casar sí o sí porque ellas no podían heredar nada, ¿no? Entonces, si su papá se moría, ellas a la calle, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros juzgamos de manera muy dura a la mamá, también tendríamos que ser un poquito más empáticos en ese sentido, en entender que pues prácticamente sí estaba muy desesperada porque sus hijas quedaran en un buen matrimonio, ¿no? Porque la otra opción era quedar en la calle. Entonces, a pesar de todo eso, de esa tensión, la película se toma el tiempo de mostrarnos este ambiente familiar, en un ambiente familiar bastante libre, feliz, de buena convivencia, incluso entre las hermanas, aunque de repente tuvieran pues ciertas diferencias u opiniones entre ellas, de muchas cosas había mucho respeto. Entonces, insisto, creo que por eso es una de las mejores adaptaciones, porque logra un muy buen equilibrio entre lo narrativo, lo visual, a nivel de actuación, de personajes, de detalles, las sutilezas, ha hecho que la película se sienta tan cálida en todos aspectos. Completamente de acuerdo. Y es que sobre todo la familia, como dices, es difícil. Creo que en todas las en todas las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, siempre es difícil tener compasión y empatía por la familia, ya sea por las hermanas menores, por la hermana de Lizzie, que básicamente se va con Wickham y que pues le va a traer deshonor a la familia, básicamente. Lidia, con esta línea, Lydia Bennet. Y creo que es difícil a veces, sobre todo un poco por la distancia cultural que tenemos con esa época, entender lo que significaba en ese momento y saber por qué las personas son así. Al final del día creo que también era... la forma en que lo hace Austen creo que es muy bueno en el aspecto de que entendemos, o sea, Lizzie odia a su familia por cómo es, pero también la ama por cómo es. O sea, creo que Elizabeth misma es el público en el aspecto de que cómo le causa conflicto, cómo su familia se expresa, cómo su familia interactúa con la sociedad, mientras que ella y pues básicamente su hermana con Jane son como las más tranquilas o las más, vamos a decir que como que las que más tienen los pies en la tierra en cierta forma. Y creo que si bien nunca la serie le pone la película le pone cualidades de redención a la madre o a las hermanas, creo que sí te da a entender justo eso, que como bien dices, es un signo de la época, de lo que básicamente se esperaba de las personas o cuál era el destino de las personas. Como bien dijiste, pues básicamente ellas se iban a quedar sin casa en el momento que el padre se muriera. Y creo que también lo vemos no solo con las hermanas Bennet, sino también con la mejor amiga de esta Elizabeth, esta Caroline, creo que es. Este, Charlotte. Charlotte, perdón, sí, Charlotte Lucas. Esta Charlotte, porque digo, está ese súper memeable discurso, ¿no? De tengo 27 años y soy una carga para mis padres, ¿no? Este, creo que ese personaje justamente lo demuestra, es como, a ver, es que tú no puedes estar soñando, bueno, al menos tú puedes estar soñando por amor, pero yo no. O sea, al final del día, a mí ya se me acabó el tiempo, como le decimos, o bueno, como le decían nuestras abuelitas, ya se le fue el tren. Esta es la última oportunidad que tenía literalmente ella de casarse, de tener una casa, de literalmente irse de casa de sus padres y pues empezar a eso, a lo que ella le dice cuando Lizzie la va a visitar. Le dice, es que es una gran alegría poder manejar mi propia casa, es decir, ser útil ante la sociedad, básicamente. Y no solo eso, sino también ser útil para ella misma, porque también otra cosa que siempre me sorprende de esta época o de ver películas de esta época es cómo realmente no hacían nada. O sea, digo, la familia Bennett, la familia de Lizzie, no era súper millonaria, pero digo, tampoco eran pobres, pues como bien dice la señora Bennett, tenemos un cocinero y pues, sí se ve que tienen siempre gente ahí trabajando. Y básicamente ellas no hacen nada, o sea, las Bennett estaban ahí
arreglando sus vestidos tal vez, viendo dos que tres cosas, paseando por el pueblo, pero ya. O sea, literalmente su trabajo era ver la casa y el trabajo de la señora era ver a sus hijas. Entonces también creo que tenemos que entender en cierta forma, de manera de contexto, que pues básicamente también casarse era ocuparse, era literalmente aceptar un trabajo, no tanto por amor, sino nada más por eso, por hacer algo en la vida. Entonces, creo que lo que me gusta de la película es que siento que no ha envejecido, porque sí trata todos estos temas, pero no los trata de manera ni directa, ni obvia, ni explicativa. O sea, todos estos temas están ahí, pero al final del día la película se concentra más, obviamente, en las emociones de sus personajes y no trata de explicar tanto este contexto, pero el contexto está ahí. Entonces, siento que ha envejecido bien porque no aliena al público, o sea, no aleja al público, sino que lo acerca a este contexto a través de cómo sienten sus personajes esta vida y no tanto tratando de explicar este tipo de vida. A ver, rápidamente en el chat nos escribe Jessica y nos dice: justo creo que la peli es buena haciéndonos tener empatía con muchos de los personajes. Ya casi al final, cuando Lydia ya se está yendo con Wickham, se ve muy en el fondo cómo él la jalonea y no hay manera de no recordar en ese momento qué futuro le espera a esa morrita. Sí, efectivamente, creo que, como bien dices, es que todo está en los detalles y el desarrollo de los personajes siempre está en los detalles. También por eso creo que la película sí demanda nuestra atención, pero es una atención que más se basa en los sentimientos y en los feelings. Porque efectivamente no te dicen que Wickham vaya a ser un mal esposo o Elizabeth no le dice, ay, te va a golpear o no te quiere o habla. O sea, nadie dice nada de eso. Pero justamente como dice Jessica en el chat, en el momento que vemos cómo Lydia se está despidiendo, así, ay, bye, miren, soy increíble, adiós, losers, no sé, él nada más la jala y la sienta. Y inmediatamente la escena corta, o sea, ni siquiera vemos cómo reacciona su familia ante eso, porque la reacción realmente sería como, pues sí, o sea, ya él es su esposo, pues él la maneja como, él la va a manejar como quiere, literalmente. Pero no tenemos esa oportunidad de ver la reacción de la familia, porque no importa, la reacción tiene que ser la del público, en saber que ese matrimonio efectivamente no va a ser bueno o no va a ser bonito y que Lydia eventualmente va a tener que aprender pues que efectivamente lo que hizo no fue muy inteligente para ella y para la vida en que va a formar más adelante. También está el hecho de que Wickham, pues, al ser soldado, probablemente nunca va a estar en casa. Entonces eso va a crear otro tipo de problemas. Pero bueno, todo eso, todo ese contexto ya es para que el público lo tenga, para que el público lo interprete y para que el público lo absorba después de ver la película, no necesariamente durante la película. Pero, ¿tú qué dices, Andrea, de todo esto? Sí, la película se toma el tiempo de mostrarnos todo este contexto a la par que lleva el desarrollo de la historia y además se preocupa por establecer, ¿no? Lo que piensan incluso sus protagonistas, o sea, lo que piensa Lizzie, ¿no? Sobre el matrimonio, lo que piensa en este caso Charlotte, ¿no? Esta salida que tú mencionabas, ¿no? Incluso Jane, ¿no? Que es como que aparentemente no expresará mucho, ¿no? Pero tiene esta visión muy optimista del mundo, ¿no? Y de su situación. Y aunque su madre está constantemente presionándolas y hasta cierta forma avergonzándolas, les da, ¿no? O tuvieron hasta cierto punto esta libertad de escoger con quién casarse, ¿no? Y eso viene de la madre y del padre, ¿no? Entonces habla de todo eso, de lo que piensan los personajes sobre estas situaciones, ¿no? Claro que al padre le preocupa que si se muere sus hijas se van a quedar en la calle, pero tampoco las puede obligar, ¿no? Desde su sentimiento, desde su perspectiva, sí se preocupa porque sus hijas encuentren su propio lugar, ¿no? Se lo dice a Elizabeth, se lo dice, bueno, a Lizzie también cuando ella va y le dice, ¿por qué vas a dejar ir a Lidia, no? Nos va a avergonzar,
no sabe comportarse, y él le dice, pues es que tiene que a lo mejor entender cuán insignificante es, ¿no? Claramente el señor pues sí se equivoca en el sentido en que pues Lidia termina siendo una locura muy, muy, pero muy señalada, ¿no? En esa época. Y nos habla justamente de lo que él esperaba también de sus hijas, ¿no? Incluso se lo dice a Alicia al final, como no te podría haber dejado ir con alguien menor, ¿no? Alguien que no realmente no te mereciera. Entonces, la verdad es que la película sí nos va mostrando el carácter de los personajes, su contexto, lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Incluso, aunque no sean personajes muy emotivos, ¿no? O muy expresivos, como el caso del señor Darcy o la misma Jane, ¿no? Que para mí sí era expresiva, que sí le gustaba a Bingley, ¿no? Pero vaya, ahí parte del conflicto es que pues para los demás el interesado era él y no ella. Entonces, son estos detalles, incluso la parte de Lady Catherine, que es muy interesante, ¿no? Pues es esta mujer muy soberbia, con título, que está acostumbrada a manejar a la gente, ¿no? Imagínate una mujer en esa época, en esa circunstancia, que ella ya tiene hasta cierto punto poder, ¿no? Sobre los demás, y lo que hace es que querer que se cumplan sus deseos, sus caprichos, y cómo trata, ¿no? Justamente en este caso a Elizabeth, ¿no? Siempre como cuestionándola de, uy, a ti, ¿tú qué sabes hacer, no? O sea, ¿a qué te dedicas? Casi, casi lo que nos dirían ahora, ¿no? Pero ella así como no sabes pintar, no sabes tocar piano, no tienes las cualidades de que se requiere en la alta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues hasta cierto punto busca humillar, ¿no? Y exhibir, ¿no? Justamente a Elizabeth. Entonces, justo todos estos personajes, eso es parte fundamental de esta adaptación, que si bien, insisto, se enfoca en el romance mucho más que las otras, desde mi perspectiva, en reforzar esta emoción, ¿no? Del romance. Creo que sí toca muchos temas a través de sus mismos personajes, porque cada personaje está representando algo y además, a pesar de que es de época y que tiene todos estos prejuicios de la época, todo este contexto social marcado, histórico, ¿no? También se siente moderno porque pues claro que tenemos familias que nos pueden avergonzar, ¿no? Claramente hay familias que sí se esfuerzan porque sus hijas se casen, a lo mejor no tanto por el dinero, sino ahora por una costumbre social de te vas a quedar sola porque no tienes hijos, a pesar de que la mujer trabaje y todo eso, siempre hay como este tipo de presiones familiares para ser exitoso o para conseguir algo, ¿no? Y siempre va a estar también la expectativa de la sociedad. Y hay estos personajes que fungen como el coronel Fitzwilliam o algo así, que es el primo de Darcy, amigo de Darcy, el chismoso, ¿no? O sea, él quien le preguntó y luego va y le dice a Alicia, ay, ¿qué crees que Darcy es la mera onda porque impidió que uno de sus mejores amigos se equivocara, ¿no? O que fuera humillado o que se casara con alguien que no lo merecía, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que hasta son de comedia y que son parte de la película, se sienten muy naturales, insisto, se sienten muy humanos, reflejan justamente esta calidez en donde todos nos podemos sentir identificados. Claramente no vivimos en Inglaterra de la regencia de 1800, pero hay cosas que no caducan, ¿no? Y creo que las expectativas de lo que se espera siempre de una mujer, de lo que se espera siempre del romance, incluso nosotras tenemos expectativas sobre el romance, ¿no? Generadas por la cultura, generadas por la sociedad, generadas Por por esta película. estos contenidos, por esta película, exactamente, ¿no? Y justo esta película lo refleja muy bien, ¿no? Y creo que por eso también nos llega tanto. La verdad es que sí, ¿no? Porque nos ha hecho redefinir, al menos desde mi perspectiva, muchos conceptos sobre feminismo, sobre romance, sobre tu papel como hija, ¿no? En estos contextos, ¿no? Se me hace muy, muy valiosa en esos aspectos. Ay, sí, definitivamente. Y creo que digo, justamente enfocándonos en el romance nuevamente, a mí lo que también creo que funciona muy bien de esta película es cómo cada personaje va evolucionando en su perspectiva del romance en pareja. O sea, se ha dicho mucho
que Orgullo y Prejuicio es un enemies to lovers, pero evidentemente eso no es cierto, porque al final del día nunca son enemigos. O sea, básicamente Lizzie tiene una mala impresión de Darcy, por culpa de él mismo, obviamente. Tiene una primera mala impresión de él, porque él, a pesar de que desde que la vio quedó enamorado, y luego conforme más hablaba, nada más se le veía como se le estaban haciendo los ojitos de corazón. Evidentemente no lo sabía expresar y nunca lo supo expresar bien. Y él estaba también en conflicto por su posición social, etc, etc. Entonces, evidentemente, sabemos que Lizzie lo odia por cómo, o bueno, no, más bien, no le cae bien por cómo se expresa, por la forma en que interactúa con las otras personas o por la forma que interactúa con ella misma, porque siente que siempre la está juzgando en cierta forma. Mientras que Darcy simplemente no tiene habilidades de comunicación. Entonces, vamos a decir que es un tropo de falta de comunicación. Y eso es básicamente la primera mitad de la película. O sea, es Darcy tratando de decirle a Lizzie que la ama y Lizzie nada más literalmente trata de darse la media vuelta y no entiende por qué se sigue topando a este cuate cada vez que lo ve. Que sí tiene esas maripositas en el estómago, claro que sí, cada vez que lo ve, pero ella las trata de ignorar. Dice, no, este es un patán. Pues sí me da como un no sé cuá, un je ne sais quoi, pero no, es un patán, es un patán. Y me gusta mucho cómo esta película, bueno, tienen esta plática muy honesta justamente en la lluvia, donde pues básicamente eso le dice el famoso discurso de que te amo a pesar de, a pesar de todo, tu familia y tu rango y casi tu pedigrí, pero te quiero. Y la otra así como, a ver, qué fregados con tu declaración, estúpida. Y creo que todo ese momento es súper clave, obviamente, para que saquen, arreglen este problema de falta de comunicación, para que Lizzie sepa quién es él y él sepa cómo lo están viendo. Y efectivamente, creo que y lo hemos dicho, lo importante de Orgullo y Prejuicio es que Darcy cambia. Es que Darcy va a terapia, bueno, no va a terapia, pero vamos a decir que en tiempos modernos iría a terapia, decide cambiar la forma en que se aproxima a Lizzie, probablemente la forma en que se aproxima a la gente también, porque también con sus amigos, o al menos con Bingley le empieza ya a decir de otra forma cómo se puede acercar a Jane. Darcy cambia y conforme él va cambiando, Lizzie va viendo cómo él va cambiando también. Y ella también se va dando cuenta de ciertas cosas, de cómo lo malinterpretó, como efectivamente sí lo estaba viendo de otra forma, un poco por culpa de él, pero también que realmente qué él está haciendo, que no son solo sus palabras, sino también los hechos de cómo todo lo que hace por ella y por su familia, que al final del día, o sea, él mismo lo dice, ¿no? Al final le dice, tienes que saber que todo lo que yo hice fue por ti, o sea, todo lo que hice fue por ti. Y es cierto, pero pues Lizzie también lo ve. Y creo que uno de mis momentos favoritos, definitivamente, es cuando Lizzie va a la casa de Darcy. Una de como cuando ve la mansión, o sea, nada más se ríe, así como no manches, o sea, literalmente yo creo que en su cabeza pasa como, neta le hubiera dicho que sí me casaba con él y todo esto hubiera sido mío, o sea, estoy bien idiota, pero obviamente no le iba a decir que sí. Y luego, justo después, cuando Darcy va al pub a invitar a la posada, a invitar a los tíos de Lizzie al siguiente día para que convivan o no se pasen el día ahí. Y llega Lizzie, conoce a esta Georgiana. No, bueno, Sí, Georgiana. Sí, yo masacrando aquí los nombres, ¿verdad? Cuando la conoce a ella, la hermana de Darcy, y que literalmente ahí es cuando nos damos cuenta cómo todo mundo debe ver a estos dos idiotas. O sea, literalmente no hubo persona ahí que no se diera cuenta que estos dos estaban enamorados. Y creo que esa es una escena muy, muy importante porque en toda la demás película nunca los habíamos visto interactuar con otras personas a su alrededor. O sea, sí los habíamos visto un par de veces, sobre todo con la hermana de Bingley y todo esto, porque pero eran como
justamente en los momentos donde eran hostiles, donde Darcy era muy seco y donde Lizzie evidentemente pues nada más lo estaba retando cada vez que hablaba. Pero después de la lluvia, después de esa plática en la lluvia de la confesión, nunca habíamos visto interactuar. Y uno dice, obviamente cuando interactúan, pues están enamorados estos idiotas, pero lo notarán otras personas. Y esa escena a mí me gusta mucho porque, sobre todo la señora, que es una gran actriz que también sale en Downton Abbey, pero su carita me encanta, porque su cara dice como, what the fuck, están enamorados estos idiotas, ¿qué está pasando? O sea, ella se dio cuenta. Y obviamente Georgiana también se dio cuenta. Entonces, no sé, son esos pequeños detalles que el director sabe cuándo ponerlos para que efectivamente empecemos a amarrar de mejor forma el romance y saber en qué momentos se está consolidando cada vez más. Y eso a mí me parece extraordinario. Eso sin mencionar, obviamente, la plática en la lluvia que, ay, no, 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 en serio, ay, me encanta ese momento, es súper porque es como, se están odiando, pero están a punto de besarse y se separan y cuando se separan sientes el dolor de esa separación. Ay, no sé, qué buenas actuaciones, en serio. No, 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 yo no sé cómo lo hicieron, pero Keira Knightley y obviamente Matthew McFadden, no, 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 en serio, qué química tenían y eso que nunca se besan en la película. Además en la película oficial, en, en la versión extendida sí tienen una escena al final, pero sí, o sea, creo que es increíble esa química, no sé, lo hacen súper bien, nada más con miradas y con suspiros y con ver labios, con los ojos como deambulan en la cara del otro. Ay, no sé, me encanta, me encanta. Completamente de acuerdo, creo que dijiste cosas súper interesantes. La primera es la química fue esencial, creo que ninguno de los dos esperaba tener esa química, pero los pusieron juntos y se dio de forma muy, muy natural. Y creo que los dos actores fueron muy receptivos a la energía del otro, ¿no? Y a la interpretación del otro, porque Keira Knightley conocía súper bien la novela, fanática de Jane Austen, su novela favorita, y Matthew, pues nunca había leído el libro, ¿no? Entonces él se apegó a lo que vio, a la interpretación que él entendió, ¿no? Que querían el Darcy que querían, ¿no? Que el director le había, pues, transmitido, y los dos se encontraron y fue perfecto. Porque además es difícil que el público se enganche tanto cuando no hay beso y que una escena supere la expectativa de un beso, ¿no? Entonces, todo el tiempo en la película tenemos estos momentos increíbles desde este flechazo que tiene ya cuando uno ve tantas veces la película lo cacha, que desde el primer momento en que la vio lo descolocó, ¿no? O sea, Darcy se descolocó la primera vez que vio a Lizzie en este baile público, ¿no? Y constantemente lo fue descolocando con sus respuestas, con su actitud, eh, ¿no? Con muchas de estas acciones y que él poco a poco se fue desarmando en ese sentido y por eso vemos después que otros se van dando cuenta, ¿no? Creo que Charlotte es la primera que se da cuenta, porque cuando Lizzie la va a visitar antes de esta escena de la lluvia, los voltea a ver un par de veces, o sea, y los ve, incluso cuando Darcy irrumpe en la casa de Collins y de Charlotte, y está sola Lizzie, y ella le está haciendo como la conversación de, no están, quiere un té, ¿qué se le ofrece? Y él está así como que no sabe qué decir, ¿no? Como que está paniqueado por algún momento y los interrumpe Charlotte, pues él se va, ¿no? Intempestivamente y ella le dice, Lizzie, ¿qué le hiciste, no? O sea, Charlotte sí está muy como consciente de eso y la tía seguramente se da cuenta de eso. Entonces, poco a poco vamos viendo que sí, y sí va a terapia, me consta, porque la terapia fue su hermana Georgiana. Si se dan cuenta, cuando Darcy Amén, 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 regresa. amén. Ajá, o sea, Georgiana sabe todo, porque Georgiana le dice, mi hermano me dijo, me habló de ti, pues, que tocabas el piano, que, o sea,
Y ella se vuelve cómplice, por eso lo voltea a ver de esa forma, porque sí lo terapió, la hermana lo terapió claramente, y él se sintió por eso tan cómodo en ese contexto con los tíos de Lizzie, que además se comportaban de mejor forma que los papás, ¿no? Y que las hermanas, que no era tan ruidoso en ese aspecto, pero con alguien con el que se sentía realmente muy cómodo, que era su hermana, ¿no? Su amiga, su confidente. Entonces, claramente ahí hay un cambio, claramente sí fue a terapia con Georgiana. Aplausos para Georgiana. Y eso es parte de la magia que tiene este romance, ¿no? Que nos muestra a este Darcy evolucionado, a una Lizzie que realmente no se da cuenta bien de sus sentimientos, aunque sí los expresa, ¿no? De esta forma de rebelarse ante Darcy, ¿no? Del orgullo, porque sí le pegó en el orgullo que él dijera que era, que no era lo suficientemente bonita para tentarlo, ¿no? Entonces ella se quedó como con ese rencorcito por dentro y aún así vemos su reacción en esta escena en la lluvia, ¿no? Que es, se están diciendo de todo, se están confrontando, pero está esta tensión sexual, ¿no? Esta tensión de un beso. Y no necesitamos nunca ver el beso para emocionarnos tanto, ¿no? Entonces la película está basada justamente en estos momentos sutiles y no tan sutiles, porque hay unos que son muy obvios, como esta escena de la lluvia, y que sobre todo a mí eso es lo que hace diferente, completa y absolutamente, no solo a la adaptación de Orgullo y Prejuicio, sino a las adaptaciones que se han hecho de el 99% de las novelas de Jane Austen, ¿no? Que aquí tanto la escritora, la que adapta la película, bueno, el libro a la película, como John Wright, meten esta escena que cambia por completo, ¿no? En muchos sentidos, la película, o sea, en la narración, ¿no? La historia. En el libro, esta escena no es así. Y la escena final, en donde vemos regresar al señor Darcy en esta niebla, ¿no? Caminando, eh, no es así. Y la verdad es que yo cuando leí el libro fue como, pues qué interesante. Claramente me lo imagino así en la época, ¿no? Pero justamente el que sea la forma en la que es en la película, se vuelve esta fantasía, estas expectativas. Si se dan cuenta en redes sociales siempre es como lo que más gira, ¿no? O sea, yo estoy esperando al hombre que me diga que hasta en contra de su voluntad, que está luchando contra su buen juicio, ¿no? Por mí, o que como dice Edith, ¿no? Que le confiesa que todo lo que hizo, que él quiere que sepa que todo lo que hizo, lo hizo por ella. Entonces, vaya, esta forma, esta visión que tiene John Wright en transmitir y en reforzar escenas y modificarlas, ¿no? Porque al final sí hay un cambio en comparación al libro, arriesgándose a que por lo visto son los ingleses los que no están tan receptivos a que se le mueva mucho a las obras, ¿no? Porque el que el final sea como es para América Latina y para parte de Europa, como es, ¿no? Cortado ahí con esta escena del papá de Lizzie, dando su bendición para que se casen, pues en teoría es justamente porque el público inglés no está tan receptivo a que se hagan muchas modificaciones o que se alejen de la novela, pero bueno, ya para todo lo que hay de inspiración de Orgullo y Prejuicio, para todas las adaptaciones que se han hecho, para Orgullo y Prejuicio zombie, de hindú y de todos los colores y sabores que se han hecho estas historias, pues creo que ya deberían de haberlo superado y habernos dejado este maravilloso final en el beso que sí llegó a Estados Unidos, aparentemente ese sí es el final que John Wright quería, que John Wright había pues proyectado, ¿no? Justamente con Darcy y Elizabeth en Pemberley, pero bueno, no hay decisiones. Yo la verdad voy a confesar que en el cine todas nos quedamos hasta que acabó los créditos esperando que nos pasaran esa escena y no pasó. Pero como ya muchas no la sabemos de memoria, ya vive nada más cerramos los ojitos y la volvemos a ver, ¿no? O abres YouTube y la ves. Entonces,
Híjole, creo que estos añadidos que tiene la película y que hacen que sí destaque muchísimo contra todo lo que hay de tanto de Jane Austen como de Orgullo y Prejuicio. Literalmente vi muchas chicas que sí abrieron YouTube y se pusieron la escena. Porque sí, sí, caray, es que la verdad es bien extraño ver cómo acaba la película, porque acaba bonito, o sea, como bien dices, o sea, el papá Bennett feliz de que su hija está feliz, así y lo que dice, pues ya si alguien viene por Kitty o por la mano de Lidia, creo que se llama, pues mándenlos porque pues ahorita literalmente, puedo dar la mano de todas mis hijas, no me importa. Porque realmente entiendes, o sea, creo que es una escena muy hermosa en general. O sea, es literalmente el señor Bennett entendiendo todo lo que hizo Darcy por su familia, pero no es solo eso, o sea, viendo que su hija, la más complicada de todas, bueno, complicada en la época en cierta forma, bueno, porque la más complicada en sí puede ser Lidia en general, pero definitivamente la más rebelde, la que más habla, la que más es asocial, por decirlo, o incluso antisocial en cierta forma, de repente le dice que no se quiere casar nada más por dinero, sino que porque realmente ama a este cuate y viendo la felicidad de ella, él dice, wow, o sea, sí estás feliz, o sea, sí realmente lo amas. Y ella dice, sí, sí lo amo, papá, y así. O sea, es un momento bien bonito, porque al final del día, sí, la película es un romance, pero otro 50% es acerca de familia, acerca de esas interacciones. Y pues todo esto surge por la familia, porque Lizzie está muy conectada a su familia, porque en cierta forma, para bien o para mal, la jalan, la detienen para ciertas cosas, la avanzan para otras. em, y creo que y Darcy lo entiende, pero también nosotros como público lo entendemos. Entonces, incluso el padre anteriormente, cuando Elizabeth rechaza al señor Collins, y la mamá le está tratando de obligar a que acepte la propuesta de matrimonio, el papá le dice, ¿no? Este genial momento que es muy, muy bonito. Si te casas con el señor Collins, serás una extraña para tu madre. Nada más bien, si no te casas con el señor Collins, serás una extraña para tu madre y nunca te va a volver a hablar. Pero si te casas con él, yo te desconoceré y yo no te volveré a hablar. Y entonces dice Luciano, perfecto. O sea, creo que es un señor que sí, a pesar de que entiende las dificultades que sus hijas van a vivir si él fallece en algún punto, también está muy consciente de su felicidad. Entonces, creo que en el momento que vemos como toma final a él muy feliz de que una de sus hijas al menos, bueno, van dos, de que al menos dos de sus hijas, pero sobre todo su favorita, porque evidentemente Lizzie es su favorita, su favorita está casándose por amor y que va a ser feliz porque aparte va a estar con un millonario que pues, no le hace daño a nadie. Creo que es una forma muy linda de acabar la película. Y como dices, es bien extraño porque digo, aquí en Adicta Visual me han oído rantear de que cómo odiamos ahora a Steven Spielberg porque quitó el beso en Tornado. Y van a decir, Edith, pero suena muy hipócrita de tu parte porque pides a gritos un beso en Tornados y aquí en Orgullo y Prejuicio no te molesta que no haya beso. Y es un poco por como lo que decía Andrea, es cómo está construida la película. Es como los coramas también, por ejemplo, o sea que nunca se besan, nunca, bueno, sí se besan, pero así como muy casto y todo lo que quieran, pero toda la tensión que se construye alrededor, todas las interacciones, la forma en que existen esas interacciones y todo, están construidas justamente para que cuando veamos el beso, todas esas emociones exploten, básicamente. Y en Orgullo y Prejuicio no es el beso, es simplemente cuando dos personas tocan sus frentes con el amanecer atrás, la neblina alrededor de naturaleza y juntan las manos cuando Elizabeth le agarra la mano a Darcy y se la besa. O sea, ya qué más quieren en esta vida. O sea, es lo más hermoso que he visto en toda mi existencia. Y es padrísimo, y es porque la película
lo construyó hacia eso. De hecho, hasta yo diría que parte de la comedia, hay como varios momentos de comedia donde sí se referencia el sexo de cierta forma, pero de una forma muy sutil y metafórica. Pero evidentemente pasa eso porque está esta idea moderna de que siempre el sexo tiene que estar presente de una u otra forma y el director lo tiene así durante la película. Solo que al final del día ese no es el objetivo, o sea, la película no tiene como objetivo enseñarnos a nuestros personajes en la cama. Eso, por ejemplo, tendríamos que analizarlo en Bridgerton. Bridgerton, por ejemplo, es una serie que a pesar de que está colocada más o menos en la misma época, sí es una serie de un romance muy sexual, que se expresa por medio de la sexualidad. Y está bien, porque cómo va construyendo Bridgerton esa necesidad, esa expresión, funciona y funciona muy bien. O sea, creo que en Bridgerton si no lo viéramos, definitivamente estaría un poco extraño. Pero ese no es el objetivo de Wright en esta película y definitivamente uno no sale queriendo más porque todo lo que se construyó para ver eso, para ver nada más que se tomen de las manos, con las frentes tocándose, conectados de todas las formas posibles, agradecidos por la vida. Darcy caminando allá porque sabe que a Elizabeth le gusta caminar y con el amanecer de fondo y como dice Jessica en el chat, con los pajaritos cantando también, ¿no? Ay, qué bonito. Pero sí, o sea, y eso es la película y por eso al final del día pues no nos hace falta un beso, aunque definitivamente sí se agradece, porque en la escena extra, en la versión gringa, porque sí, como bien dice Andrea, la tenemos grabada en nuestra cabeza, y es una escena muy linda, porque es muy doméstica, muy romántica, muy acerca de cómo se van a manejar, literalmente es como un epílogo, vamos a decirlo de cierta forma, en el que tenemos un vistazo al futuro, a cómo van a manejar los desacuerdos, cómo van a manejar la dinámica de la relación, y creo que eso también es bien lindo, o sea, es una escena muy pequeña, pero que nos da mucha información sobre el futuro de esa pareja, y pues eso también definitivamente es lindo. Así que lo bueno es que como decimos está en YouTube y yo también salí y me la puse, pero yo ya fuera porque yo ya no estaba yo en la sala y pues ya como que iba a ser medio extraño estar viendo ahí un video de YouTube, pero sí, yo también la vi saliendo porque también me gusta mucho. Ay, pero bueno. Pues bueno, Andrea, no sé si ya quieras ir diciendo una última cosa de esta película. Pues yo creo que para cerrar, justo eso, ¿no? La parte final de la película que tiene momentos muy bonitos, ¿no? Ya que se cierra el capítulo de Lidia, vemos justo a Darcy regresar con Bingley, ¿no? Esta bonita propuesta que tiene para Jane, ¿no? Se vuelve muy, pues esta parte muy romántica, muy, muy tierna, ¿no? La verdad es que incluso la química de Rosamund Pike era muy buena con este chico que no me acuerdo porque él ya no siguió en la actuación, que eran pareja en la vida real y que ya después pues no siguieron juntos, pero al momento que se filmaba la película, ella eran buenos amigos, ¿no? Entonces, esa escena es muy bonita con Darcy ahí coachando, ¿no? La situación y es muy cómico, ¿no? Esta parte cómica que tiene la película. Eh, Esta tensión, ¿no? Que surge de la llegada de Lady Catelyn para confrontar a Lizzie sobre los rumores, que nunca sabemos de dónde salieron esos rumores, ¿no? Pero salieron los rumores ahí, de que estaban comprometidos o de que ella estaba interesada, ¿no? En él, y la forma en la que la confronta y de cierta forma la humilla, ¿no? Ante su familia. Y pues la llegada maravillosa de Darcy en esta escena bueno, en esta neblina, ¿no? En el amanecer, esta repropuesta, ¿no? Que además es maravillosa. Entonces, ¿cómo vas a superar la propuesta original? Pues se logra, ¿no? Y se logra justo con estos añadidos que hace Joe Wright y su directora, y su escritora,
porque tampoco está así en el libro, ¿no? En el libro, de hecho, igual les digo, a mí de repente es como de, ok, qué bueno, ¿no? Que sí que sí se aclararon las cosas y le vuelve a proponer matrimonio y ella lo acepta, pero no se siente tan emocionante, tan bonito como en esta película. Y a pesar de que siempre me ha parecido muy raro, ¿no? Esta sensación de que termine la película con el papá y no tanto con la pareja. Siempre fue como extraño, ya cuando uno se sabe esta historia de que los ingleses no aceptaban muy bien el final del beso y que Joe Wright no quería que fuera a la boda, como es en el libro y en las otras adaptaciones, y que solamente en Estados Unidos llegaron estas copias completas y todos los demás de Latam nos tuvimos que fumar, ¿no? La versión inglesa, pues es extraño, pero de acuerdo que no se necesita como tal, pero sí es un anhelo que una lleva en el corazón como de, no los vimos ya juntos, pues, o sea, fue muy efímero esa escena, ¿no? De aceptarle la mano y darle un beso a su mano y juntar las frentes, es muy bonito, pero no nos parece suficiente, ¿no? Entonces, es parte también de la magia de la película que siempre nos deja queriendo ver más, que nos deja suspirando y anhelando, ¿no? Por ese beso. Y aunque lo vemos, ¿no? Y lo podemos ver las veces que queramos en YouTube y emocionarnos muchísimo, sí es como que un poco una ruptura, ¿no? Del metraje completo con la pausa y ver esa escena. Entonces, creo que sería ni siquiera es queja, ni siquiera es un pero, es algo con lo que vivimos las fanáticas de esta película. Híjole, 20 años se sienten nada, porque, insisto, esta película la vemos tan seguido, no la sabemos tan bien, que se siente muy cercana, se siente muy tal cual, ¿no? En nuestro día a día y nos ha cambiado a muchas la perspectiva, las expectativas, ¿no? Para bien y para mal, porque pues eso también hace que una a veces diga, no estamos viviendo en nuestra propia realidad, ¿no? Claramente no somos Elizabeth Bennet, ni hay Darcys por ahí. Entonces sí, es complejo en ese aspecto. Y yo ya nada más cerraría con la gente que no la ha visto, creo que véala, hombres, mujeres, bueno, no, bueno, niños, ¿no? Pero adolescentes y gente que disfrute. Creo que también es algo muy bonito para ver en familia. Yo usualmente esta película la veo con mi tía, con mi tía tenemos obsesión por varias películas y las vemos y las disfrutamos. Incluso por ahí vamos a ir a un evento de Jane Austen en julio, que es como un tea party, algo así como la hora del té inglés, ¿no? Pero al estilo Jane Austen. Muy bonito. Entonces, es algo que uno nos puede unir entre amigas, entre amigos, con la familia, ¿no? Hermanos, hermanas, con tu mamá, o sea, creo que deben darse oportunidad, más allá de leer las novelas, qué ideal que la gente se diera la oportunidad de leer a Jane Austen, eh, y ver a todas estas mujeres que a mí se me hacen muy interesantes sus personajes femeninos. Tiene una variedad de personajes femeninos que, que inspiran, ¿no? Que inspiran muchas cosas y la forma en la que maneja el romance, la forma en la que habla de la sociedad. Entonces, si pueden y les gusta, léanlos, dense esa oportunidad. Aprovechemos, ¿no? Ahora que es este aniversario del natalicio para acercarnos a la obra y en el caso de esta película, pues a seguirla disfrutando con el tiempo. Yo puedo hablar horas y horas y volverla a ver infinidad de veces, porque sí, es una de mis películas favoritas de la vida y que voy a seguir disfrutando. Si ya la he disfrutado todos estos años, seguramente la seguiré disfrutando muchísimos otros más y seguramente estaremos hablando, no sé si dentro de 5, a lo mejor hasta dentro de 10, pero seguiremos hablando de esta película. Ay, definitivamente, definitivamente.
Sí, que público, pues vayan a ver Orgullo y Prejuicio, la verdad, sí, yo también creo que es una película que no ha envejecido y creo que no va a envejecer. Es una película sobre romance, sobre familia, una película de época, pero que definitivamente, como hemos dicho, tiene muchas cualidades modernas que la ayudan a seguir siendo trascendente. Definitivamente también es una experiencia cinematográfica, que no les digan lo contrario. Hay tomas muy hermosas, todas se ven que están perfectamente planeadas para sacarle el mayor provecho, ya sea a la belleza de sus actores y actrices o simplemente a la belleza del paisaje y a la belleza de las locaciones en las que se encuentra. De hecho, ya ahí en el Reino Unido, pues varias de las locaciones de Orgullo y Prejuicio son visitadas justamente para hacer eventos de Orgullo y Prejuicio, para literalmente simplemente ir a ver estos lugares donde se filmó la película. Y creo que es justo y necesario porque la verdad sí son lugares muy, muy bellos. La verdad yo no tuve la oportunidad de visitarlos, ojalá algún día pueda tener la oportunidad porque si no, no estaría nada mal ir a ver a la película allá a Londres en alguna de las locaciones, sería definitivamente el sueño. Pero bueno, como película, como digo, es una experiencia cinematográfica, también es una película que como decimos pueden ver una y otra vez y encontrar detalles en el fondo, en los otros personajes, en cómo los personajes de segundo plano, tercer plano están reaccionando a las personas que están en primer plano. Creo que eso le añade muchísimo a la película y efectivamente le da más contexto y le da más riqueza a todo el contenido y a todo el guión. Y pues definitivamente creo que todos los personajes y todos los actores y las actrices hicieron un gran trabajo en todo lo que hicieron. Y pues nada, para mí la verdad esta sí es una obra de arte, definitivamente. Siempre me trae muchas emociones, como dice Andrea, yo también la voy a seguir disfrutando dentro de 5 o 10 años y más, porque más que, o sea, podemos hacer estos análisis, pero más que eso es un sentimiento, o sea, la película es una vibra, como dicen los jóvenes del día de hoy. Definitivamente ver estas dos personas tener una falta de comunicación, pelearse o al menos aclarar las cosas de una forma no tan, sin tanta comunicación asertiva, un poquito más violenta. Y luego verlas cómo se empiezan a enamorar. Ah, definitivamente sí, como dice Andrea, puso las varas muy altas, la vara muy alta y la verdad que qué bueno, o sea, deberíamos, o más bien deberían toda la gente exigir más de sus romances, deberíamos todo el mundo exigir más de, no solo de nuestros romances, de nuestras familias, de toda la gente, de nuestras amistades también, claramente, porque así como también está, ay, se me fue su nombre otra vez, está Charlotte, así como también Charlotte le dijo a Lizzie sus verdades, diciéndole, a ver, pues tú muy acá, pero pues así son las cosas y pues te callas. Y luego ya también esta Lizzie dijo, no, pues sí, ahí cuando quieras te visito y pues te felicito y nos la pasamos muy bien. También es eso, hay que exigir también mucho a las amistades, hay que exigirnos a nosotros mismos también para con otras personas. Así que yo creo que es una buena, es un buen inicio decir, quiero que mi vida sea como Orgullo y Prejuicio y empezar a construir desde ahí. Pero bueno, vayan a ver la película. Estuvo en cines, pero, ay Dios, no sé dónde la pueden ver. Andrea había dicho que Netflix, pero ¿sigue ahí en Netflix? Sí, sigue en Netflix. Según yo, también andaba en Prime. Ujú. Y, híjole, es que según yo ya varias plataformas la tenían, ¿eh? O sea, ya no nada más Max, me parece. Y pues creo que está en YouTube, está como gratis, o sea, pero ahí sí no sé si esté solo en español, porque ya ven que con el doblaje hay veces que yo la verdad puedo ver tanto el doblaje como el subtitulada. Siempre le doy prioridad a lo subtitulado, la verdad, pero pues aprovechen, o sea, porque según yo justo es tan exitosa en el sentido de que la gente la busca y la reproduce mucho
que ya están más de una. O sea, Netflix seguro, Prime es seguro, Max no estoy tan segura, pero seguramente sí, y YouTube. Entonces ahí opciones para verla hay, además de pues ahorita en Cinemex mañana, pues. Ya Sí. nada más. Sí, de hecho, efectivamente también está en Max, pero dice que es solo disponible durante 25 días, o sea, va a estar un mes en Max. Pero sí, y también, digo, para añadirle, está en renta y compra en 1000 plataformas, en Claro, en Apple TV, también ahí en el mismo, ¿qué es esto? Ah, en todas las plataformas, así que sí, es una película que pueden ver legal, sí o sí. O sea, creo que ahí sí no hay excusa, la verdad. Y la verdad vale mucho la pena. Sobre todo si tienen la versión más, no voy a decir la más restaurada porque creo que solo hay una versión de esta película, pero definitivamente se sigue viendo muy bien. O sea, no creo que haya necesidad de restaurarla. Probablemente le han hecho algunos cambios en color o algo así para que se vea bien y se sigue viendo excelente. Así que váyanla a ver en cualquiera de esas plataformas. Ay, así que bueno, querido público, pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya ir cerrando este podcast. Así que vámonos para allá. And one looked up at the painting and saw that Teresa's dead husband was Roberto. He had eloped with his enemy's widow. It's a telenovela. I mean, come on. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Andrea, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Híjole, también para no perder la tradición, y hablando de contenido coreano, hablando de romance, de amor y de la vida, yo les traigo, no sé si ya la recomendaron, porque yo sé que aquí sí se habla de K-dramas y sí se recomiendan, pero yo les traigo Si la vida te da mandarinas, es un drama del 2025 de Netflix, en donde vamos a ver la vida en sí, ¿no? La dura vida que a todos nos golpea, pero dentro de esta siempre hay pues el amor, la familia, ¿no? Como hablábamos ahorita en Orgullo y Prejuicio, el romance, ¿no? Y los hombres que generan altas expectativas, pero de una manera más alejada del K-drama y más cercana a, pues, a la vida, ¿no? Aquí no hay villanos, no hay cosas extraordinarias, superpoderes, millonarios, nada, o sea, son personas en una isla que es famosa en Corea del Sur, que se llama Jeju, en donde pues un par de jovencitos, ¿no? Justo por ahí de los 60 enfrentan pues muchas circunstancias que tienen que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades, los sueños rotos, ¿no? Las ilusiones y pues las dificultades de formar una familia y pues ver crecer también a los hijos, ¿no? Es una serie que además le ha ido muy bien en términos de crítica nacional e internacional en Corea. eh, en términos de audiencia, creo que a pesar de que ya hace como un mes que terminó de subirse los capítulos a Netflix, pues se mantiene todavía por ahí del top 10 de series vistas en la plataforma a nivel internacional y que justo ayer que fueron, bueno, ayer para nosotros o para Corea, no sé, domingo, fueron unos premios muy importantes, creo que se llama Baeksang Awards. Esta serie fue el mejor drama, o sea, se coronó como el mejor drama, el mejor guión, mejores actores de reparto y pues por ahí tenía otras 4 nominaciones que no obtuvo pues el galardón. Sin embargo, creo que es una serie que se está posicionando muy bien en términos de la historia, en términos de cómo ha llegado a las audiencias. La verdad es que yo todos los comentarios que he visto gente llorando a mares. Y pues sí, desde el capítulo uno está llorando a mares. Entonces, si les gustan mucho el drama, pero menos K-drama, sino más enfocado a la vida, más enfocado a la dureza de vivir, ¿no? Y creo que este drama les va a gustar mucho y sobre todo, pues de lo que hablábamos ahorita, ¿no? El contexto social es importante, las expectativas que tiene la sociedad, el papel de la mujer, ¿no? Como es siempre la más vulnerable en muchos sentidos, la más señalada.
Entonces, esta serie a mí me gustó muchísimo, mucho, pero mucho, porque además la protagonista es IU, que siempre hablo aquí de ella como cantante. Creo que no me había tocado hablar de ella como actriz, pero me parece que ha crecido muchísimo exponencialmente en términos de este rol, ¿no? En la actuación, e incluso estuvo nominada como mejor actriz. Y la verdad es que pues yo la veré muchas veces porque es definitivamente una serie que llega mucho a las emociones y al corazón. Entonces les dejo aquí Si la vida te da mandarinas en Netflix. Cuando quieran verla, creo que la van a disfrutar bastante. Excelente, muchísimas gracias por esta recomendación. Y bueno, pues yo también en el tono de Orgullo y Prejuicio les voy a recomendar de Lizzie Bennet Diaries, que es una serie de YouTube que son 100 episodios de 3-4 minutos cada uno, que efectivamente es Orgullo y Prejuicio, pero contados en la actualidad. En este caso, la actualidad de hace ya 13 años, porque sí, ya tiene bastante tiempo la serie, pero yo la amé. Es básicamente de una youtuber llamada Lizzie, que empieza a hacer unos diarios justamente y los empieza a subir a YouTube sobre su vida, su familia y pues la gente que va conociendo en el trabajo, etc, etc. Y pues un buen día conoce a un monito llamado Darcy de una compañía llamada Pemberley y pues básicamente ahí empieza todo. La verdad está muy buena, para mí es mi segunda adaptación favorita de el libro. Y me encanta, igual fue un trabajo que hicieron con muy poco presupuesto y fue súper aclamada la serie de YouTube, como digo, son 100 episodios de 3-4 minutos y la verdad son muy buenos. De hecho, hasta me dio ganas, justamente ahora que vi la película, me dio ganas de ver ciertos episodios de esta serie de YouTube porque realmente también me la pasé gritando, llorando y riéndome con esta serie. Así que si tienen la oportunidad, vayan a verla, de Lizzie Bennet Diaries, en serio, no se van a arrepentir, dura nada. Y me parece que sí tienen subtítulos en español, porque yo recuerdo que hubo algunas, creo que se la puse a alguien que necesitaba subtítulos en español o algo así. Pero bueno, el punto es que sí tiene, y si no, creo que ya YouTube ya también subtitula videos que ya tienen muchísimas reproducciones, así que van a disfrutarlo, la verdad a mí me gusta muchísimo. Les recomiendo no verla en los videos, sino que más bien agarren el playlist, según yo, el playlist que se llama The Lizzie Bennet Diaries. Ahí, por ejemplo, ya vienen los 100 videos, así sin nada. Y si quieren ver los videos como los tiene listados en YouTube, también está bien, porque ahí vienen como los Q&As y cositas, programas extras que había entre episodios. Pero si no, si solo se quieren ver los 100 episodios de corrido, están perfectos y funcionan también muy bien. Así que, bueno, pues vayan a ver de Lizzie Bennet Diaries, que está en YouTube. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en la hermana República de Plano Secuencia. Todos los viernes nos encontramos subiendo contenido, sobre todo de películas actualmente en cartelera o que suben a plataformas. La verdad es que nos la pasamos muy bien, estamos ahí chismeando. No somos expertos, pero ya saben que nos gusta hablar de cine, entonces ahí nos encontramos cada semana. A mí me pueden encontrar en ex Twitter y en Instagram como @AndreaPadme, sí, Padme de Star Wars, porque me han preguntado, extraño, pero me han preguntado. También me han preguntado si me llamo Padme, no me llamo Padme, pero me gusta me gusta Star Wars, entonces ahí me encuentran, me pueden escribir, siempre estoy muy receptiva a los comentarios. En el caso de mi visionado, me encuentran en Letterboxd como Padme con Y, en donde pueden ver mi visionado más reciente, así como mis listados de lo mejor de años anteriores y de este año. Yo agradezco muchísimo este espacio, contentísima de hablar de esta película y siempre contenta en general de hablar de cine. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por venir. Y bueno, pues que ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT Idea, donde hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Y básicamente nada más estoy hablando de él, así que ahí síganme en Twitter, pero ya saben que también estamos en las demás redes de Adictia Visual. Que por cierto, iba a decir, ¿cómo que no son expertos en cine, Andrea? No manches. Ya después de cuántos episodios llevan hablando de series, y digo más bien de películas, perdón. Pues ya algunos, pero bueno, yo no siento que sea como tal experta, ¿no? Creo No, que sí. emitimos más como opiniones que ser como críticos, ya sabes, ¿no? De cine, pero ahí andamos, aprendiendo día a día, la verdad. Está bueno, está bueno. Yo sí les voy a dar el título de personas expertas, definitivamente, en cine. Así que vayan a escuchar Plano Secuencia. Claro que sí, también es un gran podcast. Nuestro podcast de nuestra hermana república de Plano Secuencia. Así que bueno. Bueno, querido público, suscríbanse a Twitch para que nos acompañen en vivo como Marsalis21, Héctor y Jessica, que estuvieron ahí en el chat escuchándonos hablar de Orgullo y Prejuicio por segunda vez en este podcast. Es la primera vez que hacemos esta dinámica y la verdad estuvo muy bien. La verdad puedo tranquilamente volver a hacer esta dinámica dentro de 5 años. Si nos da vida el dios o la diosa o el dios C de los podcasts, pero bueno. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles a la mañana. Saludos a Jimena, Jorge Arturo, Julián, Luis, Miguel, Monólogo, Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adictis, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Adnival, Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, pues la próxima semana toca encuesta. Toca encuesta, va a ser la última encuesta de este mes, porque, si no mal recuerdo, y aquí tengo mi calendario, no, probablemente va a haber 2 encuestas este mes, depende un poco de, ya saben, qué haga yo en el cine y si voy al cine o veo series y películas. Pero bueno, la próxima semana es encuesta, la siguiente semana va a haber un aniversario especial que ya tengo planeado y luego probablemente vamos a tener otra vez encuesta, pero bueno. Así que ya saben, el jueves a las 2 de la tarde vayan a Facebook, a Twitter o a Instagram o a las 3 plataformas, porque en las 3 plataformas pueden emitir su voto. De hecho, aquí tengo las películas elegidas por nuestro Patreon. No, bueno, aquí no las tengo. Fue por nuestro Patreon Fernando, quien eligió las 3 películas que se van a poner en la encuesta. Las películas son Revenge of the Sith, Batman Forever y Sky High. ¡Wow! O sea, no sé qué va. O sea, de lo que me queda claro es que vamos a hablar de superhéroes el próximo lunes. ¿Qué superhéroes, querido público? Ustedes eligen, sí, porque estoy contando a los Jedi como superhéroes, por alguna extraña razón. Pero bueno, así que ya saben, querido público, vayan a votar. Pueden votar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Vayan a votar las 3 plataformas y así sus votos cuentan 3 veces. Jueves 2 de la tarde y la encuesta cierra el viernes a las 2 de la tarde. Así que bueno, querido público, pues ahí está. Vayan a votar para que elijan de lo que hablaremos la siguiente semana. Así que bueno, querido público, pues que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho y pues ya saben, nos escuchamos el próximo lunes. Y tomen mucha agüita porque hace calor. Muchísimas gracias, Andrea, por venir. Cuídate mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.